entendido que son 25. Esperemos sigan llegando los demás. Y vamos a iniciar, primero que todo, aquí en el link, aquí en el chat, les estoy colocando un link donde les pido por favor llenen es como una encuesta, es como un listado de asistencia virtual de que ustedes que nos puedan ayudar llenando, por favor. Voy a presentar la pantalla. Y vamos a iniciar. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Apenas está presentando. Ya. Ok. Esta es una pequeña frase que encontramos. Vamos a iniciar hoy con el tema de estadística. Para sus compañeros, les pueden decir de que en los próximos días les estaremos enviando una guía de trabajo tanto del tema de matemática como de lectura crítica, para que los que no se pueden conectar también tengan la manera de conocer qué es lo que estamos trabajando, qué es lo que estamos haciendo aquí, que pues ustedes lo puedan conocer y compartir, e incluso ustedes lo puedan volver a revisar. Iniciamos con esta pequeña frase, muchachos, de que es una frase como motivadora. Buscamos en realidad, permítanme, yo cierro aquí, buscamos en realidad de que ustedes tengan la oportunidad de poder acceder a la educación superior. Por eso se desarrolla este proyecto, por eso la Gobernación del Cauca, en conjunto con la universidad, ha brindado la posibilidad de que ustedes pertenezcan a estos cursos que estamos brindando, de que todos los de educación pública del departamento puedan acceder a la universidad pública también, a la universidad que es de todos. El éxito en la vida no se mide por lo que logra, sino por los obstáculos que superan. Vean la prueba IFES que van a presentar como un gran obstáculo que tienen que asumir de la mejor manera, tienen que afrontarlo de la mejor manera y que va a ser para desarrollo en su vida. Pues comento una breve historia. Cuando yo presenté las pruebas IFES, yo también soy de Pindamó. Yo hice mi primaria en la escuela Juan 23, mi secundaria en el colegio Dynamics. Cuando me gradué, saqué un buen puntaje, pero pues quedé hasta ahí. Resulta que cuando dieron los resultados, anunciaron las becas de Serpilopaga. A estas personas de Serpilopaga los pasaban con 310 y le daban una beca. Yo estuve a 4 preguntas de ganarme una beca. Entonces, buscamos de que ustedes tengan las mismas oportunidades, de que ustedes tengan la posibilidad de poder acceder a una educación superior y que sea de calidad ante todo. ¿Listo? Esto es lo que va a ir en la guía, esto lo deben de conocer ustedes, se los vamos a presentar y vamos a iniciar con un primer problema de estadística. Les voy a pedir el favor de que tengan muy en cuenta cada uno de los enunciados que vamos a dar, de que los reconozcan, de que entiendan lo que hay ahí. Si hay alguna pregunta, alguna duda, interrúmpanme sin ningún reparo y lo vamos a ir contestando. Claramente yo voy a ir explicando cada uno de los puntos que vamos a ir haciendo. Tengan mucho cuidado porque son pruebas tipo y son pruebas sacadas de los mismos ejercicios que plantea la prueba ICFES. En la tabla registra los porcentajes de erosión, humedad y nutrientes de un bosque que no ha sido intervenido por los humanos. El diagrama que representa apropiadamente la información, un compañero de ustedes que está intentando acceder. El diagrama que representa apropiadamente la información es, entonces miren, los porcentajes de erosión es el 20%, de humedad el 90% y de nutrientes el 100%. ¿Qué es erosión? ¿Qué es humedad y qué es nutrientes? Es algo que es como de cultura general y que ustedes deben de saber. Tip, digamos que llamémosle un tip. Normalmente en las pruebas, como son hechas por personas que no están en los pueblos, sino personas que se reúnen en un espacio cerrado y hacen unas pruebas, entonces hablan en el lenguaje al que ellos se adaptan. Por lo tanto, nosotros como estudiantes que vamos a presentar a prueba a veces no conocemos algunas palabras que ellos nos explican. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Pues intentar en el contexto que se nos presenta, intentar conocer qué es lo que significa cada una de las palabras.
Erosión, humedad y nutrientes tienen que ver con algo que debe haber una humedad en una montaña. Aquí nos explica un bosque. ¿Listo? Entonces siempre tenemos que colocar las palabras en el contexto en el que nos encontramos, para poder así entender también la pregunta. El diagrama que representa apropiadamente la información anterior es, ahí tienen 4 diagramas, tienen 4 figuritas, eso se ve en estadística de décimo comúnmente. Y entonces les pregunto, acuérdense que erosión era el 20%, humedad el 90% y nutrientes el 100%. Según esa información, en esta gráfica, ¿cuál nos representa lo que acabamos de decir? Pregunta para ustedes. Tienen máximo 30 segundos para resolverla. Escucho la respuesta. ¿La B? La La B. La B dice Carol, la A dice Juan Pablo. ¿Qué más? La La B. La B. La C. La B. La B. La B. La B. Ok, listo. La B. La La B, la B. La B. La B. La B. Ok. La B. Uno de B. todos los que dijo la B me va a explicar La B. por qué la B. ¿Quién me dice por qué creen que es la B? Porque, pues, o sea, porque es un diagrama circular y se notan más como la división de la tabla que nos presentas. O sea, las otras tienen la división, pero no se nota como mucho la diferencia. Entonces, para mí sería la B. Ok, ¿alguien más? ¿Nadie más? ¿Hubo alguien que dijo la A? ¿Quién dijo la A? Yo, A ver, Juan Pablo, ¿por qué? porque en la B está mostrando, aquí al lado dice que están de la B están los cuadros de ellos, porque mire, en la erosión era el 20% y aquí en la B aparece el 100%. La humedad era el 90% y aparece el 20%. Y los nutrientes es el 100%, pero aparece el 90%. Mientras que en la A, el 20% es la erosión, el cual el 90% es la humedad y el 100% de los nutrientes. Muy bien, Juan Pablo. Muy bien una parte. La respuesta tampoco es la A, pero miren lo que dijo Juan Pablo. Todos, bueno, la mayoría, por como vieron el gráfico de circular, se fueron a que es más notorio, es más representativo, sí, chévere, lo bonito y todo. Pero no se fijaron en eso que dijo Juan Pablo, en los datos. Miren cuán importante, y eso es para que lo sepan también, lo visual no es lo que nos resuelve la prueba. Lo que nos resuelve la prueba es lo analítico, lo que hay en el trasfondo. Incluso ese solo hecho, ese argumento de que esté mal escrito ahí los datos, no es lo que nos resuelve el ejercicio, pero nos hace descartar la B. O sea, dado que están mal organizados los porcentajes, entonces la B no vendría siendo. Por lo tanto, ya se nos reduce la cantidad de propuestas más para desarrollar. Ya no tendremos 4, sino que tendremos 3, algo mucho más importante. La A. Juan Pablo, tú dijiste la A porque no era la B, no te entendí muy bien esa parte. Pues para mí era la A porque es la que se asemeja más, porque que tiene el 20%, el 90% y el 100%. Ok, listo. ¿Alguien más? Miren que Andrés Felipe. No, la A se descarta porque también ahí donde aparece la erosión, que es 20%, se pasa más del porcentaje aquí de la línea del 20%, sube más. Vean, ya descartamos 2 por el mismo hecho. Resulta que ahí no están 20, ahí están más de 20, está como en 30, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, ya descartamos otra. Para mí sería la D. Listo. Sí, para mí también. A ver, ¿por qué la D? D? Bueno, ya miren cómo juega el cálculo, cómo juega
el observar, como juega el entender. O sea, esas bobaditas, llamémoslas así, esas trampitas, nos las coloca el ICFES para que nosotros caigamos. Y mire que en los dos puntos, el A y el B, los descartamos exactamente por lo mismo, porque hay una mala distribución de los datos que nos dan. Entonces, a eso, cuando veamos una gráfica, tenemos que colocarle cuidado. Cuidado con la distribución de los datos que nos dan y cómo los interpretamos. Muy bien. Dos personas dijeron que la D. A ver, explíquenme por qué la D. Porque en la D está bien medio, porque el 20% no se pasa y tampoco está medida. El 90% está en la mitad, entre el 100 y el 80%, y está bien, y el 100% que es los nutrientes está en toda la línea. Ok, ¿algo más? Ahí va. Ok. Resulta, pasa y acontece que tampoco es la D. Por descarte, ya vamos a saber qué es la C. Les voy a explicar primero por qué es la C y luego les voy a explicar qué es lo que hace cada uno de esos gráficos. Miren, en la C, en un diagrama de barras que se llama, nosotros encontramos dos ejes, verticales y horizontales. Esos dos nos dan dos variables que tenemos que trabajar nosotros, los que están sobre el vertical y los que están sobre el horizontal. Viéndolo geométricamente, podríamos decir que son los que están sobre el eje Y y los que están sobre el eje X. Es decir, miren muchachos, en el eje Y vamos a ver el porcentaje que tenemos que trabajar en la gráfica de barras. Es decir, el porcentaje siempre, eso es algo que tienen que saber, el porcentaje siempre va a variar de 0 a 100. Entonces tenemos que ver qué es lo que nos va a variar. Y en el eje X, es decir, el de las ordenadas, encontramos el otro eje, el eje que nos queda sirviendo en este caso particular, se llama características. Y este eje de las características, lo que nos indica es la erosión, la humedad y los nutrientes. Es decir, erosión tiene un 20%, sube del 0 al 20%. La humedad sube del 0 al 70%, al 70 o al 90%. Al 90. Al 90, perdón. Y los nutrientes suben del 0 al 100%. ¿Por qué no podría ser la D, aunque sea muy similar y tenga dos ejes? Porque es que resulta que son características totalmente distintas. Y al ver ese gráfico como que es una recta que continúa, lo que nos está diciendo es que es lo mismo. Y nosotros no necesitamos que sea lo mismo, necesitamos tres características distintas. Por eso son tan importantes los datos de usar. Cuando nos dan un ejercicio, y eso quiero que lo aprendan también para matemáticas, siempre que lo usen, cuando nos dan un ejercicio, todos los datos se tienen que utilizar. Si usted no utiliza todos los datos, hay algo que está mal. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que usar que son características distintas las que nos encontramos para poder realizar el ejercicio. Por tal razón, por descarte, por visión de características, por estas cosas, encontramos que el punto correcto, el resultado es la C. Bien, nadie dijo la C. Miren, nos engañaron y perdimos un punto. Mucho cuidado con esa parte, muchachos. Vale. Yo sí ¿Quién dije dijo la la C? Yo. ¿Y por qué no respondió cuando pregunté? Porque estaban preguntando de la A, B y la D. ¿Tu respuesta iba por ese lado? Yo dije que era la C por lo que era así como dijo usted, porque era un gráfico de barras. Bien, vale. Y los resultados sí coincidían. Listo, Santiago. Muy bien, entonces. Discúlpame que no te haya preguntado. Vamos a ver un poco de teoría, eso que a veces no nos gusta, eso que a veces es como rarito. En la gráfica A, ¿se acuerdan que estaban unas encima de otras? Esa se llama un gráfico de barras apiladas. La gráfica coloca rectángulos unos encima de otros para ver, digamos, qué hay del uno y qué hay del otro. Entonces, normalmente es una barra que va vertical y se va cortando en segmentos. Pero esto normalmente es como, digamos, si nos hubiesen pedido nutrientes, pero nos hubiesen dicho en esta parte se usan más nutrientes que en esta otra o en esta más, y así. Entonces, para ese tipo de cosas puede servir un gráfico de barras apiladas. Un gráfico circular es, creo que el más sencillo de trabajar. No sé si ustedes, como son un colegio técnico, creo que
trabajen este tipo de cosas. En Excel es muy chévere trabajar ese gráfico, y en este gráfico lo que vemos normalmente es la proporción, es decir, cuánto hay más, se nota de cuál hay más, de cuál nos interesa un poco más, e incluso lo podemos ver como, es un círculo, pero lo podemos ver como el de los ángulos, el que nos dan los ángulos de 0 a 360. El gráfico de barras se utiliza para representar datos de variables cualitativas y discretas. Miren, aquí teníamos lo que nos interesaba, el eje vertical, que era el del porcentaje, y el eje horizontal, que era de las partes cualitativas. Entonces, para este tipo de cosas sirve el gráfico de barras. Un buen punto para saberlo, y suelen salir muchas veces los gráficos de barras. Gráfico de líneas y puntos son una representación gráfica de los datos, donde se señala cada uno de ellos mediante puntos localizados a lo largo de una recta numérica. Es decir, es una secuencia. Ustedes ya están en 11, de pronto, pues en medio de todo debieron de haber visto cálculo, y en funciones, y uno en funciones ve cuando una gráfica es continua, cuando un muñequito es pues sucesivo, ¿no? Es decir, una gráfica vertical horizontal, algo que continúe. Ya entendimos en la parte de acá abajo, se encuentra la explicación del punto, entonces ya podemos saber cómo, ya lo acabé de explicar, pues entonces no es necesario explicarlo nuevamente. ¿Entendieron, chicos, el concepto de lo que acabamos de ver? Sí, señor. ¿Saben entonces qué es una gráfica de barras apiladas, un circular, uno de barras y uno de líneas y puntos, y cuándo sirve y cuándo se utiliza? Ok, vamos con un siguiente punto. Eso es más de lo que acabamos de explicar. Bien, pa. Punto 2. Otro de círculo, otro chévere. A continuación se muestran los resultados de una encuesta que indagó sobre el parque automotor de transporte intermunicipal en Colombia. Juan Pablo, por favor, ¿puedes apagar el micrófono mientras no estés interviniendo? A continuación se muestran los resultados de una encuesta que indagó sobre el parque automotor de transporte intermunicipal en Colombia. Entonces nos aparece busetas, el gráfico circular nos dice que es el 18%, los de automóviles el 18%, camionetas el 9%, camperos el 7%, bus escalera el 1%, bus el 24% y microbús el 23%. Pregunta, ¿qué es un bus escalera? Es una chiva. Las famosas chivas. Las famosas chivas. Muy bien, Juan Pablo. Entonces, normalmente, pues uno que es del pueblo, digámoslo así, uno que conoce este tipo de carros, de vehículos, pues entonces sabe que es una chiva. Entonces resulta que si este ejercicio se lo colocaran a alguien de una ciudad que tal vez no conoce, pues quedaría perdido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues colocarlo en contexto, decir que es un tipo de vehículo más, y que nos podría servir, aunque no sepamos cuál es, ni qué es. Uno normalmente luego se acuerda y va a buscar a la casa qué es un bus escalera. Entonces, no se olviden visualmente de lo que acaban de ver, y vamos a contestar la siguiente pregunta. Según la información anterior, es correcto afirmar que la mayor parte del parque automotor son automóviles, camionetas y camperos. La mitad del parque automotor corresponde a automóviles, camionetas y camperos. La mayor parte del parque automotor son buses, microbuses y busetas. La mitad del parque automotor corresponde a buses, microbuses y busetas. Recuerden esto y les voy a devolver al gráfico. ¿Quién me da una respuesta? Pues la D. La D. Dice, ¿quién dijo la D? Juan Pablo. Juan Pablo. Ok, la D. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Oigan, ¿sí me están escuchando?
¿Están ahí? Sí, estamos analizando. Ah, muy Digo bien. que la C. ¿Quién dijo que, bueno, el de la C, por ahí hay uno que dijo la C? Les devuelvo al gráfico. La C. Ya sé. Sí, es la C. ¿Puede volver a ¿La C? a las preguntas? ¿A las respuestas? ¿Qué dicen los demás? ¿De acuerdo o no? Yo digo que la sé. Sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Vamos a ver entonces, este es un ejercicio de observación. Vamos a analizarlo. No, mentira. Primero, alguien que me explique por qué dicen que la C. Yo digo que la respuesta correcta es la D, porque sumando los porcentajes de buses, microbuses y busetas, obtenemos el 65% del total del parque automotor. ¿Dices que es la D? Si era la D. Bueno, voy a explicarlo a ver entonces. Vamos a hacer el ejercicio también como algunos puntos del pasado por descarte. La mayor parte del parque automotor son automóviles, camionetas y camperos. Dice la mayor. No, pero ¿Cuándo no es la mayor? Cuando es la mitad más uno al menos. De la mitad más uno para arriba es la mayor. ¿Listo? Ajá. Entonces, tenemos el 100%, la mitad es el 50, más uno del 51%. Todo lo que nos sume 51 hacia arriba, en el porcentaje, la mayor. nos da como resultado la mayor parte. ¿Ok? Entonces tenemos automóviles, camionetas y camperos. Ok, los automóviles tienen un valor de 18%, las camionetas de 9 son 27 y camperos son 7%, 27 y 7, 34. Por lo tanto, la A queda... Se descarta la A. La D tampoco es. Se descarta la A, vamos a ver. La D. La mitad del parque automotor corresponde, la mitad, miren lo que nos dice aquí, seamos enfáticos, la mitad, ¿cuánto es la mitad de 100? 50. Ok, entonces tenemos 50. exactamente el 50%. La mitad del parque automotor corresponde a automóviles, camionetas y camperos. Entonces los automóviles son 18, camionetas son, ya lo habíamos sumado, ¿no? Nos da 34. Eso quiere decir de que no es la mitad, entonces se descarta también, ¿verdad? Sí. Otros dijeron que la D, la mitad del parque automotor corresponde a buses, microbuses y busetas. A ver, buses nos dan 24, microbuses 23 son 47 y busetas 65. Busetas 67, 65. Muy bien. ¿Es la mitad? No. Es la D. O sea, no es la D. Es la C. Por descarte ya tenemos que es la C, pero vamos a ver la analogía. La mayor parte del parque automotor son buses, microbuses y busetas. ¿Cuánto nos sumó? 65. Y 65 sí es la mayor parte, porque es más de Sí. 51. Por tal motivo, C es la respuesta correcta. ¿Estamos claros? Sí, señor. ¿Alguna duda sobre ese punto? ¿Algo que quieran entender? ¿Algo que falte? ¿No? Teoría. El porcentaje, ¿cómo se relaciona? Ya sabemos que se relaciona de 0 a 100. Les voy a dejar un ejercicio de una vez. Calculen el porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres en su familia. Es decir, por ejemplo, que en mi familia hayan 11 personas. 5 son hombres y 6 son mujeres. ¿Cuánto es el porcentaje de esos 5 y cuánto es el porcentaje de esas 6 mujeres? ¿Es claro? Primer punto que les dejo como ejercicio. Yo no se los voy a revisar,
pero es algo que ustedes calculen para que vayan desarrollando la manito y vayan sabiendo cómo calcular. Ya encontramos, ya sabemos cómo resolver este ejercicio, lo que encontramos ahí en la teoría, entonces pasamos al siguiente punto. Este que es de estudiantes. Hemos visto dos cosas, algunas gráficas, hemos visto lo que es el porcentaje, y en este momento vamos a ver lo que es el promedio. Miren, con 3 puntos ya hemos abordado 3 temas importantísimos dentro de la estadística y que con seguridad salen en las pruebas ICFES. Entonces póngale cuidado a esa parte. Un estudiante de una institución educativa desea calcular el respectivo promedio obtenido en el tercer periodo académico. Y se sabe que en total cursa 16 asignaturas. ¿Qué procedimiento fue el que usó para realizar el cálculo? ¿Ustedes han calculado promedio alguna vez de sus notas? Para llegar a la casa, uy, mi papá me va a cascar, no me van a cascar, perdí, gané, ¿cómo les ha ido con los promedios? No, nadie ha calculado promedios. Sí, yo sí. A Yo ver, también. Nicole, vamos con Nicole, ¿cómo calculas un promedio? Pues lo que pues siempre hacemos en el colegio es, digamos, nos dan ciertas notas, digamos 10 notas. De ahí, o sea, pues ya se suman y ahí se dividen, digamos, por esas mismas 10 notas y ya de ahí sacamos un promedio. Muy bien, Nicole, esa es la forma de calcular el promedio, es algo súper sencillo. Súper sencillo. Vamos entonces a ver lo que explicó Nicole, cómo está expuesto en estos puntos. Aquí solamente hay 3 respuestas. Ya nos dan la respuesta en la parte de abajo, de buenas. A, sumo todos los puntajes obtenidos en cada una de las asignaturas, luego le resto 16 debido a que es ese el número de asignaturas cursadas. No, así no es. Descartamos la A. Sumo todos los puntajes obtenidos en cada una de las asignaturas, luego el resultado obtenido lo divido entre 16 debido a que es el número de asignaturas cursadas con cierto grado de error. Sí, pero eso no nos tiene por qué dar un error. Lógico. C. Sumo los puntajes obtenidos en cada una de las asignaturas, luego divido el resultado entre 16, ya que ese es el número de asignaturas. Fue lo que acabó de exponer Nicole, ¿verdad? Es decir, que siempre que vamos a calcular un porcentaje, sumamos todos los datos y lo dividimos entre la cantidad de datos totales que tenemos. En estadística, eso es algo que se llama la mediana. Ustedes cuando vieron frecuencias, tablas de frecuencias, les debieron de haber colocado a calcular 3 cosas: media, mediana y moda. Mediana, y mediana creo que es el nombre de esa, es el cálculo de un promedio en una frecuencia, en una tabla de frecuencia. Ejercicio: calcular los promedios de sus materias cursadas en estos periodos. Segundo, calcular la edad promedio de su familia, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Alguien tiene algo que preguntar sobre este tema de los promedios? No. Miren que son ejercicios que parecieran estar difíciles, pero realmente no están difíciles, sino que son de ponerle un tantico más de cuidado. Esta, no, esto también es de promedio, así que cuando les enviemos las guías, esto traten de resolverlo ustedes mismos. Si nos queda tiempo, ahorita me acuerdan y nos devolvemos. Uy, caramba, ¿qué hice aquí? Este es muy chévere el que les voy a plantear aquí. Si se transportan 7 toneladas de fruta a la ciudad W y 10 toneladas... carachas, aquí falta... Mentira, les voy a quedar debiendo este ejercicio porque faltan datos. Aquí hay algo que falta que no se ha colocado en la diapositiva. Esa es otra cosa muy interesante. Un estudio de mercadeo identifica el número de unidades vendidas de un producto de una marca específica, de acuerdo con la cantidad de marcas que compiten contra ella en una tienda y el número de unidades vendidas en competencia. La gráfica muestra los resultados del estudio para este producto en un mes. Observen la gráfica. Observen la gráfica bien,
Cuando se compite, no se compite con ninguna empresa, sube hasta 500. Cuando se compite con una empresa, sube a 400. Cuando se compite con dos empresas, venden 300 unidades. Y cuando se compite con tres empresas, venden 200 unidades. Pregunta: suponiendo un comportamiento análogo para una tienda que vende 1.200 unidades de producto, cuando este no tiene competencia en un principio, ¿cuántas unidades se venderán aproximadamente de este producto en un mes si se compite contra tres marcas de las que aparecen en la gráfica? ¿Quién me dice la respuesta? Supongo que la están analizando, ¿verdad? Profe, ¿puedo ver un momentico a la gráfica para ver los valores un momentico? ¿Me puede el favor? Entonces, ¿te puedes devolver hacer el favor de devolver a las respuestas? Se están demorando mucho. ¿Alguien tiene ya una respuesta? ¿Quién? Muchachos, nada más en el IFES tenemos aproximadamente 1 minuto y 30 segundos por respuesta. Hay que bolear manito rápido. No, profe, sí, yo no sé. ¿Qué hiciste para intentar solucionarlo? Si lo están intentando, los explicamos. Si no entienden, me dicen y lo hacemos. Y si se equivocan, no hay ningún problema tampoco. Yo no entiendo. No entiendo nada. ¿Nada? No, de las 7 no entendí nada. Ok. Ok, voy a explicárselos entonces. Este es un ejercicio muy chévere, que a mí me gusta mucho porque entramos a ver algo que ustedes supongo debieron de haber visto, que se llama regla de 3. ¿Alguien lo ha escuchado? Una regla de 3 simple. Miren lo que nos dice todo el enunciado. Un estudio de mercado identifica el número de unidades vendidas de un producto de una marca específica. Perdón. De acuerdo con la cantidad de marcas que compiten contra ella en una tienda, el número de unidades vendidas en competencia y el número de unidades vendidas sin competencia, la gráfica muestra los resultados del estudio para un mes. Es decir,
aquí nosotros lo que necesitamos es ver lo que es la teoría de la regla de 3 simple. Vamos a analizar la gráfica que nos presentan. ¿La recuerdan mentalmente que era lo que teníamos? Una gráfica que cuando competía con 0 llegaba a 500, cuando competía con 1 llegaba a 400, con 2 a 300 y con 3 a 200, ¿verdad? Entonces, miren, en este caso, cuando no compite con nadie es cuando vende el 100% de sus productos. Es decir, cuando vende 500 unidades, esas 500 unidades equivalen porcentualmente al 100%. ¿Verdad? Ahora que tenemos 200 unidades, ¿cuánto será en porcentaje? Es la gran pregunta que nos hacemos, por eso ahí colocamos el X. El X es como una incógnita siempre, lo que andamos buscando, lo que necesitamos saber. ¿Cómo solucionamos una regla de 3? Pues entonces aquí les voy a compartir un tablerito, y en este tablerito les voy a poder indicar. ¿Están viendo el tablero ahí? Señor. Miren, tenemos A sobre B, y esto equivale. Listo. Tenemos A sobre B y esto equivale a C sobre X, ¿verdad? La letra sí es feita porque no tengo el apuntador aquí, pero ya debe cargarles. Ahí está. El A sobre el B y eso equivale al C sobre el D. Al C sobre el X, perdón. Y nosotros necesitamos hallar la incógnita X, porque es el dato que no conocemos. Es decir, que según esto, el X lo vamos a poder calcular de una manera más amplia, sabiendo que X va a ser igual, el X va a ser igual a B por C sobre A. Es decir, las diagonales que no están con la incógnita sobre el opuesto a la incógnita. Eso es la regla de la proporción y se conoce normalmente porque es la que nos permite hallar incógnitas tal como las que presentamos hace un ratico. O sea, que ustedes siempre van a hallar una incógnita que encontremos en un determinado ejercicio que andemos buscando y que tengamos 3 datos, la podemos encontrar con esta fórmula. Sabiendo que A sobre B equivale a C sobre D, buscamos a C sobre X, buscamos el X, entonces operamos los opuestos que no tienen nada que ver con el X y lo dividimos entre el independiente, es decir, sobre el que queda opuesto al X. ¿Me entendieron esa parte? Sí, señor. Por tal razón, en nuestro ejercicio, tenemos que si estamos buscando que 500, sabemos que 500 es el 100% y 200 no sabemos a cuánto equivale, pues vamos a buscar cuánto es X. Es decir, X va a estar dado según la fórmula que les acabo de explicar por los dos números opuestos que no tienen relación con X, es decir, 200 por 100% sobre el opuesto al X que tiene relación con él, es decir, sobre el 500%. O sea que tenemos la operación 200 por 100% sobre 500 unidades que son las vendidas. 200 que son las unidades que vende cuando tiene un 30 o cuando tiene 3 marcas de competencia. Hacemos una multiplicación ligeramente, tratamos de, allá no van a poder llevar calculadora, entonces toca hacer multiplicaciones y operaciones a mano. Aquí tenemos esta operación, 200 por 100% nos equivale a 20.000% sobre 500 unidades que tenemos abajo, cancelamos el 0 o hacemos la división ligera, y entonces tenemos que nos queda 200 sobre 5. Y eso que nos queda en porcentaje, porque acá tenemos el por ciento solito.
Si acá aquí en la parte de abajo tuviéramos otro por ciento, pues lo cancelaríamos. Pero como aquí lo tenemos, lo continuamos. Y 200 sobre 5 es igual a 40, y es decir que 40% es la cantidad de unidades vendidas cuando se compite con 3 empresas. ¿Es clara esa parte? ¿Hay alguna duda? No. Ok. Ahora el ejercicio, ya sabemos entonces cómo aplicar la regla de 3 de una manera bastante ligera. Lo que nos dice el ejercicio es, suponiendo un comportamiento análogo para una tienda que vende 1.200 unidades, es decir, que 1.200 unidades va a ser ¿cuánto? El 100%. Ahora bien, con lo que acabamos de hacer, pues calculen cuántas unidades vende cuando se compite con 3 marcas, tal y como acabamos de realizar el ejercicio. Y me dan una respuesta en lo que hay ahí. Si no entendieron algo, les invito a que me digan, ¿no? Porque pues yo supongo que están entendiendo. ¿Lo están haciendo? Buenas. Sí, bro, lo está haciendo. No, espere. Le falta un cero. Siempre que tengan clase conmigo, les voy a invitar a que tengan un lápiz y una hojita, digámoslo así, como para que tomen apuntes o para que realicen ejercicios. ¿Alguien más lo está haciendo? ¿Cómo les fue? 2100 y 2000. ¿Cuánto? ¿Lo resolvemos o los espero? ¿Qué proponen? Yo ya resolví el ejercicio. ¿Cuánto te dio? Me dio 500. O sea, teniendo en cuenta las respuestas que tenemos, estaría en el rango de los 480 y los 520. La respuesta sería la C. A ver, Daniela, explícame cómo hiciste el ejercicio. Para poder hallar el resultado que acabo de decir, si el 100% equivale a 1.250 unidades, tenemos que averiguar a cuánto equivale el 40%, teniendo en cuenta que según la gráfica, el 40% equivale a que las 3 empresas con las que compita disminuye a 40% las ventas de la empresa que estamos analizando. Entonces, si el 100% equivale a 1.250, el 40% equivale a 500. Y lo hiciste aplicando la regla de 3, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien, Daniela, está bien. La respuesta correcta es la C. Tal como lo acabó de explicar Daniela, encontramos aquí el resultado. 1.250 equivale al 100%. Necesitamos ahora saber cuántas unidades equivalen al 40%. Realizamos operaciones tal como las acabé de explicar. 1.250 por 40% sobre 100%, que es lo que tenemos. Esto nos da igual a 50.000 sobre 100%, cancelamos el porcentaje, nos queda, y cancelamos 2 ceros del denominador y el numerador, nos queda 500 sobre 1, y eso es como todo número dividido entre la unidad es el mismo, nos queda igual a 500, y según lo que acabo de explicar Daniela, claramente la respuesta está en el punto C. 500 está entre 480 y 520. De esa manera, muy sencilla, se aplica la regla de 3. La regla de 3
siempre va a llevar las variables a encontrar en la parte inferior para mayor comodidad. Muy bien, Daniela, ese era el resultado que teníamos planteado. Vamos a calcular este de la mediana. Bueno, este de la mediana ya lo calculamos. Ok, si tenemos tiempo, entonces vamos a trabajar unos que quedamos por acá pendientes. ¿Han entendido? Vamos como 4 o 5 temas importantes. ¿Los han entendido? ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran saber de más? ¿Alguien? ¿No tiene preguntas ni dudas? No, señor. Ok, entonces vamos a trabajar este ejercicio. El punto 4. Ay, caramba. Ahí. Para transportar mango y banano desde un pueblo cercano a 2 ciudades W y Z, pongan Popayán y Morales, pero aquí se llaman W y Z, un comerciante utiliza 3 camiones con capacidad de 5 toneladas cada uno. Por cada camión, contrata 2 trabajadores en cada viaje. El comerciante compra a 400.000 la tonelada de banano y a 500.000 la de mango. En la tabla se muestra el precio de venta por tonelada de cada producto y los gastos de transporte de trabajadores para cada ciudad. Entonces miren, aquí tenemos los datos para cómo compran mango, banano y mango, y cuánto cuesta ese transporte, bien, cuánto es el valor del pago, bien sea por transporte o bien sea por trabajador. Es decir, y ahora tenemos la siguiente pregunta. Si se transportan 7 toneladas de fruta a la ciudad W y 10 toneladas de fruta a la ciudad Z, la gráfica que muestra la relación de costos por ciudades, y tenemos esas 4 gráficas. Las voy a colocar aquí en 2 espacios distintos para que puedan en uno interpretar la pregunta y en el otro interpretar la gráfica. ¿Alguien le puede decir la respuesta a la... ¿Entendieron la pregunta? ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Ahí están. La pregunta y las gráficas a analizar. ¿Cuál creen que es la respuesta? ¿Alguien ya la tiene?
¿Alguien ya la tiene? ¿Hay alguien ahí? No, profesor, si no la entiendo. ¿Alguien que le haya interpretado y le esté trabajando? Para darle una idea. Bueno, vamos a solucionarlo entonces. Yo ya la estoy solucionando, pero no he terminado de hallar los valores. Pues entonces vamos a hacer Hasta algo. ahora, ¿Hasta dónde vas? ¿Qué has hecho? Y explícanos para continuar. bueno, sí, señor. Hasta ahora la respuesta sería la B, la gráfica B, porque para hallar el costo de transporte por camiones, teniendo en cuenta que se transportan 7 toneladas de fruta a la ciudad W y 10 a la ciudad Z, hay que realizar 2 viajes para cada ciudad porque los camiones solo tienen capacidades limitadas. Sumado a eso, tenemos que utilizar 4 trabajadores porque por cada ciudad hay 2 viajes y por cada viaje hay 2 trabajadores. Entonces, para calcular el costo de trabajadores, multiplico el costo por trabajador por 4 para ambas ciudades. El resultado que me dio fue para la ciudad W de 720,000 y para la ciudad Z de 800,000. Así que por descarte podría decir que la respuesta correcta sería la B. ¿La B? Sí, señor. Correcto, ya lo solucionaste. Es tal cual lo acabo de explicar Daniela. Entonces, miren, muchachos, normalmente esas tablas lo que nos dan son valores, la tabla que encontramos en el ejercicio, ¿qué es lo que hacemos? El proceso que realizó Daniela es el siguiente y lo explico nuevamente. Acordémonos de los datos de la información. Por cada camión se cargan un máximo de 5 toneladas. Y por cada camión se van 2 trabajadores. Es decir, que bien sea para la ciudad W o bien sea para la ciudad Z, se deben utilizar al menos 2 camiones y al menos 4 trabajadores. En la tabla podríamos haber hecho el proceso, lo que está en azul nos indica que es el costo de los camiones y lo que está en naranja nos indica que es el costo de los trabajadores. Aquí tenemos la ciudad W y aquí tenemos la ciudad Z, es decir, nos aparece un valor para cada uno de ellos. Y acá nos aparecen los costos, lo que les explicaba hace rato de lo que son los gráficos. En un eje vertical nos aparecen unas cosas y en un eje horizontal nos aparecen las otras. Es decir, que aquí lo que teníamos que haber hecho era multiplicar los datos de la tabla, bien fuera por camión o bien fuera por trabajador, y haber resuelto el ejercicio. En este caso particular, yo por facilidad lo habría multiplicado por 200,000 el costo de trabajadores en la ciudad Z, porque es una cifra cerrada, digámoslo así, que tiene más ceros que otros dígitos. Entonces, es muy fácil realizar la operación. Es 4 por 2, 8 y le colocamos 5 ceros. Nos da 800,000 pesos de una vez. Y entonces, pues resulta que ninguna gráfica, bueno, solamente una gráfica llega en la ciudad Z a 800,000 pesos. Por lo tanto, el resultado viene siendo el B. Descartamos el C si los datos no nos daban. Aquí llega a 400,000 pesos, acá llega a 400 y acá no llega ni siquiera a 800. Es decir, que la única posible, como en todas las preguntas, es la respuesta B. Esas otras, ¿lo habíamos podido analizar de otras maneras? Sí. Habíamos podido haber hecho el costo de 2 camiones por 150,000, nos da 300,000, aquí está, de 2 camiones por 180,000, o de 4 trabajadores por 180,000 también, como lo hizo Daniela. Perfecto el ejercicio. Muy bien, Daniela, que lo realizaste. Y pregunto, ¿alguien tiene alguna duda o que no haya entendido el tema?
¿Todos entendieron? Sí, señor. Miren, chicos, entonces ligeramente, todavía no acabamos, pero ligeramente hemos abordado. Ayúdenme a recordar los temas. Promedio, porcentaje, regla de 3, análisis de gráficas, interpretación de gráficos, multiplicación, pues, operaciones básicas, no suma, resta, multiplicación, división, esas cosas también las hemos usado aquí. Entonces, todo esto es lo que tiene que ver, digamos que son los temas, trabajamos los temas más enfáticos en lo que es estadística. Por aquí va a aparecer otro ejercicio, ahí está la explicación. Y este es un ejercicio de más. No, este ya lo acabamos de hacer. Permítanme buscar otro ejercicio y lo resolvemos. Van a ir haciendo solitos. Para facturar el consumo de energía de una vivienda en la que no se pudo realizar la lectura del contador, la empresa de energía promedió el consumo de los últimos 6 meses. En la gráfica aparece el consumo en kilowatts de esta vivienda en los meses. Pregunta, es que no les coloco la otra diapositiva porque ahí está la respuesta. Pregunta, ligera. ¿Cuál es el promedio de esos valores? Ejercicio, no lo hagan en calculadora ni lo hagan en el celular, háganlo a manito porque allá solamente tienen hoja y lápiz. Listo, y tienen 30 segundos. ¿Listo? ¿Alguien que ya tenga ese promedio? ¿Siguen ahí? Jóvenes. ¿El promedio correcto es 154? No sé, yo les pregunté a ustedes. ¿Me afirma o no me afirma? Me pregunta, me afirma. Es una afirmación. Ok, 154 dijo, ¿no? ¿Qué dicen los demás? ¿Los demás ya se fueron o qué? Todavía no está haciendo hambre. 100. Recuerden por favor los números que hoy vamos a hacer la operación por la parte. Entonces tenemos 177. ¿Cuál era el otro número? 177. 155. 155. 155. 140. 146. 193 y 167, ¿verdad? Sí.
Es decir, que ahora lo que calculamos es la suma de eso. ¿Y eso cuánto nos da cuando lo sumamos? 7 y 5, 12, y 6, 18, y 3, 21, y 7, 28. Llevo 2. 7 y 5, 12, y 2 que llevaba 14, y 4, 18, y 4, 22, y 9, 31, y 6, 37. Llevo 3. 3 y 6 que nos da la suma de acá, 9. Es decir, tenemos el número 978. ¿Qué es lo que hacemos? 978. ¿Y lo dividimos entre cuánto? ¿Lo dividimos o lo multiplicamos? ¿Entre Lo cuánto? dividimos entre 6, ¿Por qué entre 6? porque el promedio lo tenemos que hallar con los 6 meses que nos dieron en la gráfica. Ok, entonces tenemos que 1 por 6 nos da 9, a 9 nos quedan 3, bajamos el 7, número que multiplicado por 6 me da 37, o se me acerque el 6, 6 por 6, 36, a 7, a 37, 1, y bajo el 8, ay, eso quedó feo, y un número que multiplicado por 6 que me dé 18 y me queda 3, 3 por 6, 18, a 18, 0, ¿verdad? Por tanto, creo que Daniela estaba en una división, le había dado otro número. El número correcto va a ser 163. Miren que ya supimos cuánto nos va a dar el valor y ni siquiera hemos visto los resultados. Avanzamos. Y con este procedimiento, ¿cuántos kilowatts facturó la empresa de energía en esta vivienda? 163. No habíamos visto los resultados y pudimos concluirlo. Es correcto, y saben cómo ya entonces sacar el cálculo de los promedio, cómo calcular los promedios. Jóvenes, Sí, señor. ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Sí, señor. ¿Sí tiene pregunta sí, o no tiene pregunta? Andrés. Bueno. Hemos acabado con esto, los puntos explicados del tema de estadística. Recordemos temas, promedios, o también llamados medianas. Hemos visto también porcentajes, hemos visto regla de 3, algunos gráficos que son muy conocidos, interpretación de ellos, y ejercicios de observación. A continuación les proponemos este ejercicio. Entonces les regalo 2 minutos para que ustedes me den la respuesta. Este no lo vamos a analizar, simplemente lo vamos a dejar ahí, y más adelante, por medio de sus profesores, les llegarán algunos videos explicativos de este punto. Claro, bien puedan, tómenle, no sé, un pantallazo o algo así. Y si alguien lo hace de una vez, pues que nos lo explique y a ver qué tal está.
¿Alguien ya lo resolvió? A veces uno hay ejercicios en los que se demora más leyendo el enunciado que resolviéndolo. Este es un ejercicio de esos clásicos. ¿Alguien lo resolvió? Chicos, les dejo entonces este ejercicio para que lo terminen de realizar. A continuación les voy a enviar al chat nuevamente la inscripción para que se inscriban. Y acto seguido les enviaré una prueba diagnóstica. Es decir, con esta prueba nosotros vamos a permitirnos identificar cómo están ustedes y cómo les ha ido. Y cómo pueden mejorar, cómo han mejorado cuando termine el curso. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Les voy a invitar, por favor, a que nosotros podemos darnos cuenta de los tiempos que ustedes utilizan. En el primero, no se olviden de de inscribirse para poder continuar en esta sesión y vernos en la próxima clase. Y aparte de todo, en el segundo enlace, que les puedan hacer una prueba, colóquense tiempo, que no duren más de 30 minutos ustedes haciéndolo, que tampoco utilicen medios tecnológicos más que su mente, el lápiz, el borrador y el papel de apuntar, y que les vaya muy bien. Traten de, si son las 12:15, a la 1:15 haber acabado, o en el momento en que lo realicen, no demorarse más de media hora. Si se demoran más de media hora, ciérrenlo, y ya sabemos de que no se alcanza, pero es para que se coloquen también como la tarea del tiempo, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud sobre el curso, sobre los temas que tratamos hoy, sobre qué vamos a seguir trabajando o algo que quieran saber? No, señor, todo claro. Ok, chicos, entonces nos vemos en la siguiente sesión. Voy a tener la grabación, espero les haya ido muy bien, y por medio de sus profesores pues nos podemos estar colocando en contacto cada que lo necesiten. Tengan una feliz tarde. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias.